No es sorpresa que en los últimos años, Perú haya enfocado sus esfuerzos en impulsar su comercio mediante la ejecución de diversos proyectos de construcción y modernización de sus puertos a lo largo de su extenso litoral. Desde impresionantes obras de ingeniería hasta importantes acuerdos comerciales, todo indica que el año 2024 marcará un hito en la historia de este país. A continuación, revisaremos los proyectos portuarios más destacados que están transformando la infraestructura marítima peruana. Este año 2024 marcará la inauguración del que se proyecta como el puerto más grande del país hasta la fecha, el megapuerto de Chancay. Este importante proyecto ha avanzado significativamente y está programado que su primera fase sea inaugurada en noviembre, coincidiendo con la cumbre de la PEC, que se llevará a cabo en Perú. Además, se ha confirmado la participación del presidente chino en este evento trascendental. Situado en la ciudad de Chancay, al norte de Lima, este puerto contará con una capacidad para manejar hasta 10 millones de movimientos de TEU al año, una vez que todas sus etapas estén operativas. El megapuerto del Callao, el más importante de Perú, se encuentra en pleno proceso de mejoramiento y expansión en sus dos muelles, el Muelle Norte, operado por Etiam Terminals, y el Muelle Sur, operado por DP World. En el Muelle Norte, se está llevando a cabo la construcción de 2,3 hectáreas de pavimentos y mejoras significativas en la puerta de acceso para carga general, lo que aumentará su capacidad de almacenamiento en un 200%. Por otro lado, en el Muelle Sur se está realizando una expansión de sus amarraderos, con el objetivo de extender la longitud del muelle en 400 metros, alcanzando así los 1050 metros. Los trabajos en el Muelle Sur están prácticamente finalizados, lo que permitirá aumentar su capacidad de atención del terminal de 1.5 millones de TEU a 2.7 millones al año. En el norte del Perú, Salaverry Terminal Internacional ha emprendido el proceso de modernización del puerto de Salaverry. Gracias a una inversión significativa de más de 550 millones de soles, se ha logrado desarrollar una infraestructura portuaria de primer nivel en un tiempo récord. Esta expansión ha impulsado la productividad del terminal portuario en un 80%. Por otro lado, en el puerto de Paita, se están realizando inversiones orientadas a mejorar su capacidad de manejo de carga. Se han destinado recursos para la adquisición de grúas pórticos con el objetivo de atender el creciente volumen de mercancía que transita por este puerto. Estas mejoras han permitido aumentar su capacidad en un 35%. En el sur del Perú, se están mejorando tanto la infraestructura como los acuerdos comerciales con nuevos socios y rutas marítimas. Un ejemplo claro de esto es el acuerdo entre el puerto de Pisco y el servicio CLX de Maersk, que ofrece un enlace directo desde el puerto de Paracas a Europa, además de rutas a Estados Unidos y Asia. Otro acuerdo relevante es el establecido entre el puerto de Matarani y Bolivia, que ha resultado en un notable aumento en el movimiento de carga boliviana a través del puerto peruano. Entre enero y noviembre de 2023, se registró un volumen que superó las 191.000 toneladas, lo que representa un incremento del 120% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, en junio se revelará la decisión definitiva sobre la realización del puerto de Corío en Arequipa, potencialmente el más grande del Perú. Estos puertos mencionados son solo algunos ejemplos destacados del impulso que Perú está dando al comercio y al desarrollo marítimo. Reconocemos que hay muchos otros proyectos menos conocidos que también son importantes y esperamos abordarlos en futuros videos. Si disfrutaste el video, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas para más contenido.